Murieron jóvenes, algunos en silencio, otros en circunstancias devastadoras que conmocionaron a fans de todo el mundo. Exmiembros de Menudo, alguna vez ídolos de millones, vieron sus vidas truncadas por tragedias que nadie imaginaba cuando su éxito parecía eterno. Detrás del brillo del escenario, había historias ocultas, un profundo dolor y finales que aún impactan a quienes siguen su trayectoria. Y cada caso revela una faceta desconocida de la fama infantil. ¿Cómo llegaron los miembros de uno de los mayores fenómenos musicales de Latinoamérica a finales tan trágicos después de la fama, los aplausos y las giras mundiales? ¿Qué sucedió realmente tras bambalinas cuando se apagaron las luces? Al final de esta historia, descubrirás los eventos ocultos tras bambalinas, los factores emocionales y los caminos que llevaron a estos resultados inesperados y conmovedores, revelando verdades que permanecieron ocultas durante décadas. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Dale un muchísimas gracias. Si puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Antonio Galindo. Anthony Smith fue miembro oficial de Menudo en 1995, formando parte de una de las últimas etapas del grupo en su formato clásico, antes de la transición definitiva a nuevos proyectos musicales. También fue miembro del grupo MDO, surgido en los 90 como una continuación moderna del fenómeno Menudo, manteniendo parte del estilo pop latino dirigido a un público joven. Anthony construyó su carrera artística en medio de constantes cambios en la industria musical y la presión de mantenerse relevante en un mercado altamente competitivo. A lo largo de los años, enfrentó importantes desafíos personales y periodos difíciles relacionados con su salud emocional. En 2020, su familia confirmó que estaba atravesando una grave crisis depresiva. Fue hospitalizado en Miami tras un episodio grave y permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento, el 3 de octubre de 2020, a los 41 años. Rey Reyes. Rey Reyes fue miembro de Menudo entre 1983 y 1985, periodo en el que el grupo alcanzó una de sus mayores cotas de popularidad internacional, con giras multitudinarias y una fuerte presencia en los medios latinoamericanos y norteamericanos. Se unió a muy temprana edad, experimentando la intensidad del éxito repentino y la exigente rutina de grabaciones, viajes y presentaciones en grandes escenarios. Durante su tiempo con el grupo, participó en una etapa considerada un hito en su historia, contribuyendo a la consolidación de la imagen global de Menudo. Tras dejar la banda, continuó su vida alejado de la fama, manteniendo el contacto con la música de forma más discreta. A lo largo de los años, también compartió reflexiones sobre el impacto de la fama temprana en su vida personal. Rey Reyes falleció el 30 de abril de 2021, a los 51 años, tras sufrir un infarto, dejando a fans y exmiembros de luto, y recordando su contribución a la historia del grupo. Adrián Olivares. Fue miembro de Menudo entre 1990 y 1993, formando parte de la última etapa de la formación clásica, antes de los importantes cambios estructurales del grupo. Se destacó como el único mexicano en formar parte oficialmente de esta etapa de la banda, marcando su presencia como una importante representación de la diversidad dentro del proyecto. Durante su carrera, participó en grabaciones y presentaciones que mantuvieron la fuerza del nombre Menudo, aunque en un panorama musical muy diferente al de su apogeo en los 80. Tras dejar la banda, decidió alejarse de la vida artística y emprender un camino más privado. Su elección de una vida alejada de los focos lo diferenció de otros exmiembros que permanecieron en los medios. En 2024, se confirmó su fallecimiento a los 48 años, noticia que generó una fuerte emoción entre los fans y compañeros del grupo, reforzando el legado que dejó en la historia del pop latino. Ricky Meléndez. Ricky Meléndez fue uno de los fundadores de Menudo en 1977, participando desde la creación del grupo ideado por Edgardo Díaz. Formó parte de la alineación inicial que dio origen al fenómeno que más tarde se convertiría en uno de los nombres más importantes del pop adolescente latino.
Durante los primeros años, ayudó a construir la identidad musical y visual de la banda, en un momento en que el proyecto aún estaba en desarrollo y buscaba su lugar en el mercado. Su participación fue esencial para el crecimiento inicial del grupo en Puerto Rico y para la expansión que se produciría en los años siguientes. Tras dejar Menudo en 1984, mantuvo una relación más discreta con la industria del entretenimiento, participando ocasionalmente en reuniones y eventos nostálgicos con antiguos miembros. En 2026, Ricky Meléndez sigue vivo a los 58 años, recordado como una pieza clave en el origen de uno de los mayores fenómenos musicales de Latinoamérica. Carlos Meléndez fue parte de la primera etapa de Menudo, uniéndose al grupo en sus inicios, cuando aún era un proyecto en crecimiento y no había alcanzado el reconocimiento internacional que obtendría más tarde. Su participación ayudó a fortalecer la base artística y vocal de la banda, contribuyendo a las primeras grabaciones y presentaciones que comenzaron a atraer la atención del público local. Vivió el comienzo de un fenómeno que aún se estaba gestando y que luego se convertiría en un referente mundial. Tras dejar la banda, optó por una vida alejada de los escenarios y la exposición pública, siguiendo un camino más discreto fuera de la industria musical. En 2026, Carlos Meléndez tiene 60 años y permanece alejado del foco mediático, recordado como parte de la formación que abrió las puertas al éxito histórico de Menudo. Miguel Cancel fue miembro de Menudo entre 1983 y 1986, un periodo considerado una de las épocas doradas del grupo, cuando la banda alcanzó una enorme popularidad en toda Latinoamérica y comenzó su expansión internacional. Participó en una etapa marcada por una gran exposición mediática, intensas giras y la producción de álbumes que se convirtieron en referentes de la música pop latina. Su presencia ayudó a consolidar al grupo en una fase altamente competitiva del mercado de la música juvenil. Tras dejar Menudo, llevó una vida más discreta, manteniéndose alejado del estrellato y enfocándose en su vida personal. En 2026, Miguel Cancel tiene 58 años y es recordado como una parte importante de la generación que ayudó a transformar a Menudo en un fenómeno mundial. Charly Mazzò. Charly Mazzò fue miembro de Menudo entre 1979 y 1985, periodo en el que el grupo experimentó una de sus fases más importantes de expansión internacional. Participó activamente en la consolidación del fenómeno en mercados como Japón, Brasil y Estados Unidos, llevando el nombre de la banda a un público cada vez mayor y ayudando a fortalecer la imagen global del proyecto. Su presencia coincidió con años de gran crecimiento mediático, intensas giras y una constante producción discográfica que marcaron la historia del pop latino. Durante este periodo, Menudo se convirtió en uno de los mayores fenómenos juveniles del mundo, y Charly estuvo presente en momentos decisivos de este ascenso. Tras dejar el grupo, exploró caminos relacionados con el entretenimiento, participando en reuniones y proyectos nostálgicos con antiguos miembros. En 2026, Charly Mazzò tiene 57 años y sigue siendo recordado como una figura importante de la etapa clásica e internacional del grupo. Roy Rosselló. Roy Rosselló fue miembro de Menudo entre 1983 y 1985, formando parte de una de las alineaciones más populares y con mayor presencia mediática del grupo durante la década de 1980. Vivió el apogeo de la fama juvenil, con una importante exposición televisiva, conciertos y giras que congregaron a multitudes en diversos países. Su paso por el grupo estuvo marcado por este periodo de gran éxito, pero también por experiencias personales que posteriormente se harían públicas. Años después, Roy participó en el documental Menudo Forever Young, en el que compartió relatos de los retos y las situaciones difíciles que vivió durante su tiempo en el grupo, contribuyendo así a un debate más amplio sobre la industria musical juvenil. En 2026, Roy Rosselló tenía 56 años, y se le recuerda tanto por su papel en la etapa clásica, como por sus declaraciones que propiciaron nuevas reflexiones sobre la historia de Menudo. Johnny Lozada.
Johnny Lozada fue miembro de Menudo entre 1980 y 1984, periodo en el que el grupo alcanzó gran popularidad internacional y consolidó su imagen como fenómeno juvenil. Se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la etapa clásica, participando en giras, programas de televisión y grabaciones que marcaron la expansión del grupo por Latinoamérica y Estados Unidos. Su carismática presencia contribuyó al éxito de canciones y actuaciones que perduran en la memoria de los fans. Tras dejar Menudo, Johnny Lozada incursionó en la televisión, trabajando como presentador y actor en producciones dirigidas al público hispano, especialmente en las principales cadenas. También participó en reencuentros con antiguos miembros a lo largo de los años, manteniendo viva la nostalgia del grupo. En 2026, Johnny Lozada tenía 58 años y seguía activo en el mundo artístico y televisivo. Draco Rosa. Draco Rosa fue miembro de Menudo entre 1984 y 1987, participando en una importante fase de transición para el grupo, cuando el fenómeno ya era conocido internacionalmente y buscaba consolidar su posición en el mercado musical. Durante su tiempo en la banda, vivió la intensa rutina de conciertos, grabaciones y viajes que caracterizaba al grupo. Tras su salida, forjó una de las carreras más respetadas de la música latina como cantante, compositor y productor, siendo responsable de la composición y producción de éxitos para diversos artistas internacionales. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran destacadas colaboraciones con Ricky Martin, como grandes éxitos que alcanzaron fama mundial. En 2011, fue diagnosticado con cáncer, situación que superó tras el tratamiento y que marcó su trayectoria personal. En 2026, Draco Rosa tenía 57 años y era reconocido como uno de los talentos más influyentes surgidos del universo Menudo, Xavier Serbia. Xavier Serbia fue miembro de Menudo entre 1982 y 1983, durante un periodo de transición previo al apogeo del éxito internacional del grupo. A pesar de su relativamente corta permanencia, contribuyó a la creciente popularidad de la banda, ayudando a Menudo a convertirse en un fenómeno fuera de Puerto Rico. Tras dejar el grupo, emprendió un camino completamente diferente, especializándose en finanzas y construyendo una sólida carrera como analista económico y presentador de noticias en la televisión hispana de Estados Unidos. Su trayectoria se convirtió en un ejemplo de una transición exitosa entre el mundo del entretenimiento y el empresarial. En 2026, Xavier Serbia tenía 58 años y era reconocido tanto por su tiempo con el grupo como por su trabajo en el periodismo económico. Sergio Blas. Sergio Blas fue miembro de Menudo entre 1986 y 1988, perteneciente a la generación posterior a la etapa más clásica del grupo, cuando su nombre aún gozaba de gran popularidad en varios países. Durante su tiempo con la banda, participó en giras internacionales y proyectos musicales que mantuvieron la presencia del grupo en la escena del pop latino. Su etapa en el grupo coincidió con un periodo de cambios y adaptaciones al concepto original, pero con una sólida base de fans. Tras dejar Menudo, se mantuvo vinculado a la música y también participó en proyectos de producción artística y reencuentros con antiguos miembros. Con el paso de los años, mantuvo una trayectoria más discreta, pero siempre conectado al legado del grupo. En 2026, Sergio Blas tenía 54 años y era recordado como parte de la continuidad del fenómeno Menudo en los años 80. Ricky Martin. Fue miembro de Menudo entre 1984 y 1989, durante el apogeo del éxito internacional del grupo, destacándose por su carisma y talento vocal en giras y programas de televisión que llevaron a la banda a todo el mundo. Tras su salida en 1989, inició una carrera en solitario, primero en español y luego en inglés, alcanzando fama mundial a finales de los 90. En 1999, logró un éxito mundial con el álbum Ricky Martin y el éxito Living la Vida Loca, que marcó un hito en la música pop
y abrió puertas a los artistas latinos en el mercado internacional. A lo largo de su carrera, ganó premios como los Grammy y los Latin Grammy, convirtiéndose en una de las mayores estrellas de la música mundial. También se desempeñó como activista en causas sociales. En 2026, con 54 años, es uno de los exmiembros más famosos de Menudo. Abel Talamantes. Abel Talamantes fue miembro de Menudo entre 1994 y 1997, participando en la fase final del grupo bajo su concepto original, antes de su transformación definitiva. Formó parte de una generación que intentó mantener vivo el legado del fenómeno en un panorama musical muy diferente al de los años 80, cuando el grupo alcanzó su máximo apogeo mundial. Durante su tiempo en Menudo, participó en grabaciones, presentaciones y proyectos que buscaban renovar la imagen de la banda para un público joven. Tras dejar Menudo, Abel emprendió una carrera musical y alcanzó mayor reconocimiento al unirse al grupo Cumbia Kings, donde triunfó en el género cumbia pop, muy popular entre el público latino en Estados Unidos y Latinoamérica. Su trayectoria posterior a Menudo demostró versatilidad artística y adaptación a nuevos estilos musicales, manteniendo su presencia en la escena del entretenimiento latino. A lo largo de los años, ha participado en proyectos musicales y colaboraciones que han consolidado su identidad dentro de la música tropical contemporánea. En 2026, Abel Talamantes tiene 48 años y es recordado como parte de la última etapa del Menudo clásico, y también como un miembro importante de la escena musical latina posterior. Didier Hernández. Didier Hernández fue miembro de Menudo entre 1995 y 1997, formando parte de la última alineación oficial del grupo antes del fin definitivo del concepto original. Se unió en un periodo en el que el nombre Menudo aún gozaba de reconocimiento histórico, pero ya se enfrentaban a profundos cambios en la industria musical y en la forma en que el público consumía a las boy bands. Durante su tiempo con el grupo, participó en grabaciones y presentaciones que buscaban mantener viva la marca, incluso en un contexto de transición y adaptación. Tras su salida del grupo, Didier se mantuvo vinculado a la música durante varios años, participando en proyectos independientes y manteniendo una presencia moderada en la escena artística. Con el tiempo, optó por una vida más privada, alejándose de la exposición constante y priorizando su vida personal. Su trayectoria refleja la realidad de muchos exmiembros de Menudo, que tuvieron que reinventarse tras el fin de su fama juvenil. En 2026, Didier Hernández tiene 47 años y es recordado como parte de la última generación que formó parte del grupo, poniendo fin simbólicamente a una era histórica de la música pop latina. El brillo de la fama no siempre dura cuando las cámaras dejan de grabar, y estas historias lo demuestran dolorosamente. Si esto te ha impactado, el siguiente video te sorprenderá aún más. No te vayas.